Hoy quiero compartir un tema cortico pero sustancioso. Díganle que está a su lado. Cortico pero sustancioso. Y es una pregunta. Es una pregunta. El título del tema del día de hoy, creo que ya estamos al aire. ¿Podemos ser diferentes? Es una pregunta. ¿Podemos ser diferentes? Y quiero que leamos 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. Antes de orar, 1 Samuel 8, 5. Si ya lo tiene, ayúdeme a leerlo. 1 Samuel capítulo 8, versículo 5 dice: y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pase al verso 19, por favor. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche, para que como iglesia podamos, Señor, entender tu palabra. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, y que tu palabra nos transforme, que tu palabra, Señor, nos examine de tal manera, Dios, que podemos entender que tú nos das dirección, que tú formas nuestro carácter y que tú quieres llevarnos como iglesia a un nuevo nivel de madurez, de entendimiento, de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. El pueblo de Israel le pide a Samuel que les nombre rey. Querían tener rey. Y la motivación de ellos era esta. Queremos ser como todas las naciones de la tierra. Queremos ser como todos los pueblos que tienen un rey. Danos también un rey a nosotros. ¿Saben? Es gracioso porque Dios había escogido a Israel para que fuera diferente, para que fuera único. Pero ¿qué quería el pueblo? Ser igual a los demás. Dios había escogido a Israel para que fuera una nación santa, para que fuera un faro de luz, pero ellos no querían eso. Ellos querían ser como los demás. Por eso le dicen a Samuel, no queremos un profeta que nos guíe. Danos rey como a todos los demás. ¿Sabe? Es una realidad como la de hoy día en cada uno de nosotros. La gente quiere encajar. La gente quiere copiar modelos de otros. ¿Sabe? El sistema del mundo nos empuja a querer ser igual a todos, a reaccionar igual que todos, a pagar con la misma moneda como todos, a vivir a prisa como todos, a guardar rencor como todos, a esperar que otro se encargue de las cosas como todos. La pregunta que nos hacemos en esta noche es, ¿podemos ser diferentes? Y ojo, quiero dejar algo claro desde el comienzo, y es que no se trata de creer que vamos a ser superiores a los demás o mejores que los demás. No, la pregunta es si vamos a tener la osadía de ser diferentes en el sentido de reflejar a Jesús en un mundo donde predomina el egoísmo y el rencor. El egoísmo y el rencor. Por eso la pregunta, ¿podemos ser diferentes? Escuche esto.
Samuel, como juez de Israel, como profeta de Dios, había sido enviado a guiar el pueblo y 40 años guió el pueblo. Si usted lee esos primeros capítulos de Primera de Samuel, se va a dar cuenta que mientras el pueblo escuchaba el consejo de Samuel, las cosas iban bien. Pero llegó un momento donde ellos dijeron, no, es que los de allá tienen rey, yo también quiero. Y Samuel les dice, no, porque un rey va a implicar que usted sufra así, 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 así. Y va a pasar esto, y les dice lo que va a pasar. Pero ellos dicen, no nos importa, queremos ser como los demás. Ahora, ¿cómo podemos ser diferentes? Y hay 4 cosas que yo quiero hablarle en esta Feria de Flores, en esta noche, para que usted sea diferente. Para que usted se haga la pregunta a nivel personal, ¿será que sí podemos ser diferentes? O la marea del mundo, la corriente del mundo nos arrastra de tal manera que simplemente somos como todo lo demás que nos rodea. Lo primero, para que podamos hacernos la pregunta de si podemos ser diferentes, es rompamos la mentalidad de consumidor espiritual. Rompamos la mentalidad de consumidor espiritual. Consumidores. Solo consumimos. Israel quería un rey que peleara sus batallas y ellos no asumir el compromiso de buscar al Señor. ¿Cómo así? Mire, ¿cómo pasaba en los tiempos de Samuel? En los tiempos de Samuel los filisteos atacaban y ellos perdían. Siempre perdían. Aparece en escena Samuel. Samuel los llama al arrepentimiento. El pueblo se arrepiente. Samuel les da una instrucción, les dice, si ustedes buscan al Señor, el Señor los va a respaldar. Pero ¿quién tenía que buscarlo? Ellos. Samuel no les dice, yo voy a hacer una oración mágica y por esa oración vamos a vencer a los filisteos. No. Samuel les dice, ustedes tienen que arrepentirse y tienen que buscar al Señor. ¿Quiénes? Ustedes. Pero el pueblo no quería ser diferente. El pueblo lo que dice, no, yo quiero es un rey que se encargue de eso. Y yo me libro de la responsabilidad. Yo voy a ser un consumidor espiritual. Yo no quiero esa responsabilidad de tener que orar para que Dios nos respalde. Que haya un rey que se encargue de eso. ¿Podemos ser diferentes? Es la pregunta de la noche de hoy, porque como cristianos, hoy día, acá, siglo XXI, podemos caer en el mismo error del pueblo de Israel, y es esperar a que otro se encargue y uno simplemente consumir. Esperar a que la iglesia se encargue. Esperar a que el líder se encargue. Esperar a que los pastores se encarguen y resuelvan. Esperar a que todo sea servido a nuestra medida, a nuestro gusto. Simplemente siendo consumidores espirituales. Eso era lo que quería el pueblo. Pero el llamado de Dios era un llamado a ser diferentes, a que ellos mismos se encargaran, que asumieran una responsabilidad. Hoy día la iglesia, y no me refiero a la iglesia como el edificio, sino la iglesia nosotros, tenemos que asumir eso. Tenemos que entender que venimos a la iglesia, claro, hay que congregarse, es fundamental. Asistimos al discipulado, claro, sino cómo vamos a aprender y a madurar. Pero resulta que la iglesia, a través de esos espacios de congregación, solo provee comunión y cobertura. Pero la responsabilidad espiritual la seguimos teniendo cada uno de nosotros.
Lo que tú y yo recibimos los fines de semana no alcanza para sostenernos durante toda la semana. Necesitamos alimento diario. No podemos ser simplemente consumidores. Necesitamos asumir con madurez nuestra responsabilidad de tener una comunión con Dios. Amigos, madurez no es simplemente llevar años en la iglesia. Madurez es tener la capacidad de buscar la presencia de Dios por tu propia cuenta. Que tú busques a Dios entre semana. Ahí empiezas a mostrar que eres un hombre, una mujer madura. El pueblo no quería esa responsabilidad. El pueblo lo que decía, danos un rey que se encargue de todos los problemas. Que toca pagar impuestos, los pagamos. Que nos va a obligar a servidumbre. Pues, ¿qué le hace? No querían asumir un rol diferente de consumidores. Y la iglesia, y esta iglesia que busca que cada personita sea madurada en la fe, sea discipulada por el Señor, nos toca madurar y aprender que no basta con el sábado. El sábado es vital, venir acá es vital. Aquí hay comunión, hay empanadas. ¿A cuánto les tocó empanadas hoy? ¿Quién se quedó con las ganas? ¿No te dejaron? Bueno, Juanita, para la próxima, anote pedidos con anticipación. Es un espacio de comunión. La empanadita, la galletica, el café. ¿A cuánto les tocó cafecito? ¿Tampoco? No. Bueno, yo le voy a guardar una galleta a Jaime dentro de 8 días. Con tinta. Pero tu líder dijo, esta es por Jason. Y dijo, y me acuerdo de mi amigo Jaime, esta es por Jaime. Se la comió. Cóbresela a Dorian. Amigos, la iglesia provee eso, comunión. Pero así como la empanadita o la galletica, en media hora usted ya tiene hambre. Así pasa si espiritualmente usted simplemente se conforma a ser un consumidor espiritual. Mañana ya tiene hambre. Y usted no puede decir, yo me aguanto hasta el sábado que llegue a la iglesia. Usted se imagina, mis hijos, que ahora hacen mucho deporte, decirles, usted ya comió hoy, aguante hasta dentro de 8 días que el entrenamiento otra vez. Usted no es capaz de hacer eso, porque usted sabe lógicamente que eso no es así. Ahora, trasládelo a la vida espiritual. Usted y yo debemos entender que no se puede. Usted no se puede conformar con consumir hoy. Mañana le va a dar hambre. O que me llame mañana y lo desafío a que me llame alguno y decirme, pastor, son la 1 de la tarde, domingo 9 de agosto, y no tengo hambre. No tengo hambre. Esa galletica de ayer es milagrosa. No tengo hambre. Lo desafío. Usted no le dan las 8 de la mañana y usted ya está comiendo. Ahora, no seamos consumidores espirituales. Atrevámonos a ser diferentes. Amén. Amén. Aquí se provee pan. No solo el de allá atrás, sino pan bueno, pan de vida, palabra. Pero tú no te puedes conformar con eso. Para eso el discipulado, para eso el grupo de conexión, para eso tu búsqueda individual de Dios es tu responsabilidad. Si te da una gastritis espiritual, no puedes decir, pastor, por su culpa me dio gastritis espiritual, porque hoy es jueves y usted no me ha predicado. Es lo segundo que quiero enseñarte esta noche. Asume la autorresponsabilidad. Y eso no nos gusta, porque eso es para grandes. Los que somos adultos y empezamos a formar una familia, a tener vidas que dependen de nosotros, nos ha tocado ¿qué? Asumir una responsabilidad. Los que están esperando familia, a usted le toca asumir su responsabilidad. Asuma las consecuencias. Asúmalas.
los que ya tenemos hijos grandes, asuma la responsabilidad. Y espiritualmente, si nos hacemos la pregunta, ¿podré yo ser diferente? Lo segundo que tengo que entender es que debo asumir la autorresponsabilidad. Antes de exigirle a otros, yo debo asumir la propia responsabilidad. Jesús decía en Mateo 7:3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Si queremos hacernos la pregunta de si podemos ser diferentes, tenemos que cambiar un enfoque. Y un enfoque que es natural en la vida del ser humano. Y el ser humano, desde que da su primer respiro de aire en la vida, ¿qué hace? Llora, sí, pero ¿qué hace? ¿Está qué? Está pidiendo abrigo, pidiendo leche, pidiendo pañal. Desde que nace está pidiendo. Y es natural en nosotros. Pero si queremos ser diferentes, si queremos preguntarnos, oye, yo sí podré ser diferente, tenemos que invertir la manera de ver las cosas. Tenemos que invertir el enfoque y dejar de demandar y empezar a dar. Tenemos que dejar de demandar que otros me sirvan, que otros me den, incluso que la iglesia se acomode a mí. De hecho, en eso hemos sido madurados como iglesia, porque es imposible acomodarse a las exigencias de las personas. Tenemos que invertir el enfoque y dejar de pensar que los demás tienen que cambiar y nosotros no. Asumir la autorresponsabilidad es entender que el cambio empieza, la mejora empieza cuando yo cambio. ¿Quieres que cambie algo en tu casa? Cambia tú. Pastor, yo pensé que usted iba a decir que cambien mis hijos, que cambie mi esposa, que cambie mi jefe. No. ¿Quieres que algo empiece a cambiar? Cambia tú. Y es bueno examinarse. Y quiero que nos hagamos unas preguntas de reflexión personal para esta semana. Y si puedes tomar apuntes, apúntalas. Si no, van a salir en el video. Estas preguntas van a estar en el video de esta semana. Hágase esta pregunta. Ojo con lo que estoy diciendo. Hágasela usted, no hágasela a sus hijos. No le estoy diciendo hágasela a su esposa. No, hágasela usted. ¿Cómo estoy cultivando mi vida de fe durante la semana? ¿Cómo? Durante la semana. ¿Cómo cultivamos nuestra vida de fe durante la semana? ¿Hay un tiempo devocional? ¿Hay un tiempo de conexión con otros creyentes? ¿O se acaba esto y nos vemos hasta el otro sábado? Y usted ya llega en los rines, ya llega ese moribundo espiritualmente. Segunda pregunta. Si quiere escribirla, sería fantástico. Si no, vamos a ponerlas en la descripción del video de esta semana. ¿Me acerco a la Biblia y a la oración en un espacio privado o solo cuando estoy en la iglesia? No le estoy diciendo, diga sí, diga no, haga No, es individual, personal. ¿Me acerco a la Biblia y a la oración en mi espacio privado o solo en la iglesia? Y usted puede ser sincero y decir, oye, pastor, la verdad, solo en la iglesia. Pero a partir de esta semana, quiero hacerlo así sea un ratico, solo en casa, solito.
Última pregunta del examen de esta semana. Y esta me la hice yo. La puse incluso en rojo. ¿Permito que las escrituras me examinen, me confronten, me transformen, o solo leo la Biblia de manera rutinaria? Porque uno puede decir, pastor, yo leí la Biblia. Sí, ¿qué leyó? No me acuerdo, pero la leí. Era como una historia de David matando a Noé en el arca de Abraham, y luego vino el rapto y se multiplicaron los panes y los peces, y luego se derribó la muralla de Jericó. Amén. Permito que la escritura me examine, me confronte como cuando me miro al espejo, me transforme, o solo la leo como leyendo una receta de cocina. Estas 3 preguntas van a salir en el video. ¿Para qué? Para que nos sigamos haciendo la misma pregunta con la que empezamos el mensaje del día de hoy. ¿Yo podré ser diferente? Recuerde, el pueblo de Israel tenía la oportunidad de ser diferente. Dios quería que fueran diferentes. Pero dijeron, no, yo quiero ser igual a todos. Yo quiero ser igual a los de allá de las 70 o a los de allá de las 65. Pero Dios te seleccionó para que seas diferente. Ahora, después de hacerte esas preguntas, toma la iniciativa para un cambio. Pastor, ore por mí para que yo cambie. Amén. Podemos orar por ti. Claro, nunca negaríamos orar por una persona. Pero esa persona también tiene que hacerse la pregunta de si puede, si se desafía a ser diferente. Amén. ¿Vamos bien o vamos así? En las preguntas usted mismo se va a calificar, pone ahí, perdí el examen. O voy bien, o voy a mejorar. Amén. A eso venimos a la iglesia. Tercero, lo primero que veíamos en la noche de hoy es rompe tu mentalidad de consumidor espiritual. Lo segundo es asume tu autorresponsabilidad. Y lo tercero, practica la gracia cuanto antes. Practica la gracia cuanto antes. Mire, para ser diferentes, lo que nos va a diferenciar del mundo es haber experimentado la gracia y practicarla. Eso es lo que nos hará diferentes a nosotros como iglesia. Una de las áreas donde más podemos marcar la diferencia como iglesia es en el manejo de las ofensas. Porque el mundo nos enseña a guardar la falta. En el mundo encontramos frase, ni perdón, ni olvido. En unos discursos cargados de retórica que no generan ninguna transformación. El mundo enseña eso, ni perdón, ni olvido. Ya los más moderados dicen, yo perdono, pero no olvido. Pero la gracia dice algo muy diferente. La gracia dice, perdone y olvide. ¿Cómo así? ¿Pero por qué si me hicieron mucho daño? Muy sencillo, porque la gracia que recibimos, el perdón de pecados que recibimos, es el perdón que debemos irradiar. No alimentes el resentimiento. ¿Cuál es nuestra realidad humana? ¿Cuál es? Siempre, y no estoy atando la iglesia, ni maldiciendo a su vida, ni resignándome, nada. Mire, tarde o temprano alguien nos va a herir. Dígame si no. No, a mí nunca me han herido.
No oigo nada. ¿Qué dice usted? No oigo nada. ¿Soy de qué? Soy de palo. ¿Tiene orejas de qué? Pues eso no es verdad. Tarde o temprano, en la casa, en el trabajo, en el círculo de amigos, en la iglesia, alguien te va a herir. Eso va a pasar. Pero esa no es toda la verdad, esa es la mitad de la verdad. También, tarde o temprano, tú vas a herir a alguien. Esa es la otra parte de la verdad. Entonces, ¿qué hacer para preguntarnos si puedo o no ser diferente? Fácil. Si nosotros hemos recibido gracia, si hemos sido perdonados, si Dios nos perdonó sin cobrarnos una penitencia, si Dios nos perdonó por su infinito amor, perdonemos sin demora. No permitas raíces de amargura. Extiende la misericordia que te gustaría que te extiendan cuando te equivocas. Pastor, es que hay un problema. Yo nunca me equivoco. Ese es el problema. Tú me dices, pastor, que perdone tan rápido como me gustaría que me perdonen a mí. Pero es que ahí se te olvidó algo. ¿No me ves las alas? Soy casi ángel. Yo no me equivoco. Si tú piensas así, ya te equivocaste. Ya te equivocaste. Perdona. Tan rápido como te gustaría que te perdonaran. Ahora, yo entiendo, créanme que no estoy siendo superficial al decir que perdonemos. Yo entiendo que hay heridas profundas, pero también entiendo que muchas veces nos comportamos como el niño de 5 años que se raspa el codo está empezando a sanar y empieza a hacer ¿qué? ¿Se ha visto? ¿O solo le pasa a mis hijos? Se rasparon el codo ya tiene la costra, gracias doctor, y el niño empieza, no se pellizque, es que me picaba. ¿Qué le han respondido a usted? ¿Esa? Es que me picaba. No, es que se cayó un pedacito. Y espiritualmente somos iguales. Dios empieza a sanar el corazón. Sé que el perdón tiene un proceso, pero Dios está haciendo el proceso. Y usted empieza. Practica la gracia cuanto antes. Si queremos ser diferentes, una de las maneras más representativas de marcar la diferencia es esa. Practica la gracia. Practícala. Pero es que usted no sabe con quién tengo que lidiar. Yo en mi casa, en mi trabajo. Usted conociera a mi suegra. Practica la gracia. Perdona como quisieras que te perdonen. Tarde o temprano también vamos a fallar. Amén. Cuarto, y con esto vamos terminando. Conviértete en un portador de luz. Ya la recibiste, ahora llévala. Ya recibiste luz, ya recibiste gracia, ahora llévala por donde vas. Aprendamos a amarnos, aprendamos a perdonarnos, a tolerarnos en la casa, en la iglesia, porque eso se va a contagiar, eso se va a reflejar en otros. Cuando nosotros vivimos la gracia del Señor, no necesitamos andar por la calle cantando y diciendo, yo vivo la gracia, yo vivo la gracia, yo vivo en la gracia, yo, ¿sí me oye? Yo vivo en la gracia. No hay necesidad. ¿Sabe por qué? Porque se nota. Se nota. Cuando usted vive con la satisfacción de entender que el Dios de los cielos ha extendido su gracia hacia nuestras vidas, eso se le nota en la mirada. Eso se le nota en la cara. Es como cuando usted estaba de novio.
¿Sí se acuerda cuando estaba de novio? ¿Sí? Juanita apenas suspira. Sí, pastor. ¿No desea entrar a tomar una tacita de café? ¿No será mucha molestia? Pase usted. Se le nota en la cara. Se le nota. Lo mismo es cuando usted empieza a vivir en la gracia del Señor, porque usted ha entendido que su llamado es a ser diferente. Y si usted es diferente, ¿dónde se le va a notar? En el corazón alegre, que ¿qué hace? Hermosea el rostro. Es decir, solo con ver el rostro alegre de una persona, el rostro hermoso de una persona, ya yo me doy cuenta que tiene un corazón alegre. Amén, amén, amén. Así es que grábese ese versículo y mírese al espejo. Uy, no se me nota mi corazón alegre. No se me nota, tengo cara de limón con cebolla. Viva la gracia, se va a notar en los demás. Amén. ¿Cuál es nuestra meta como iglesia? Es que ya no dependas, no seas un consumidor, no seas simplemente el que llega a ver qué hay para ti, sino que tú te conviertas en alguien que da, que contagia, que dedica tiempo, amor, compasión, para que otros se nutran de lo que Dios puso en ti. Atrévete a ser diferente. Es una decisión diaria. Atrevernos a pensar siquiera, en analizar siquiera si podemos ser diferentes. No depende de mis circunstancias, no depende de los demás. Depende de lo que yo quiera decidir. Yo quiero ser diferente, sí o no. Tú tienes que decidirlo. El pueblo de Israel no quiso asumir esa responsabilidad. El pueblo de Israel dijo, no, que venga un rey y salga por nuestras batallas. Es como si dijeran, que venga otro y se encargue de resolver mis problemas. Cuando años atrás con Samuel les decía, busque a Dios. Y ellos buscaban a Dios y Dios les respondía. Y Dios los respaldaba. Y Dios los llevaba a decir, Ebenezer. ¿Y qué significaba Ebenezer? Significaba, hasta aquí nos ha traído el Señor, nos ha bendecido, nos ha respaldado y ya se nos olvidó. Porque queremos rey, queremos ser como los demás. Hay desafíos que tienes que asumir esta semana. Haz un alto en el camino. No esperes a que la iglesia, el líder, den el primer paso. Tú da el primer paso. Tú llama a quien no vino hoy. Tú perdona a quien te ofendió. Tú levántate a servir. Hace 8 días lo hablábamos de Samuel. Da el primer paso. No esperes a que otro lo dé por ti. No esperes a que te saquen a bailar. Saca tú a bailar en la iglesia, no allá afuera. Pilas pues. Que hicimos yo de amén. Aleluya. Esa era la rema que necesitaba. Era la confirmación. Y Arturo y Andrea estaban ahí. Eso. No. Feria de flores, no. Atrévete a dar el primer paso, no a tirar paso. Dos, otro desafío que tienes que asumir es que dile a Dios, examina mi corazón. Ese pasaje del libro de los Salmos, examíname, oh Dios, y mira si en mí hay camino de perversidad y guíame al camino bueno. Fue el versículo que transformó a George Whitefield, uno de los más grandes avivadores del siglo XVIII en Inglaterra y en Estados Unidos. Él se la pasaba orando, examíname. Y Dios lo usó prácticamente para inspirar la independencia de un pueblo, para llevar el avivamiento a un país. ¿Qué tal si tú esta semana le dices, Dios, examíname? Antes de yo criticar a otro, examíname. Y tercero,
Atrévete a ser diferente. Qué pereza hacer lo mismo de todo el mundo. Ser un clon del mundo. Atrévete a romper el molde. Atrévete a romper el molde que nos lleva a ser unos imitadores. Ya hablamos aquí de romper moldes hace unas semanas. Decídete a ser diferente. El pueblo de Israel no quiso y fueron subyugados por un rey. Dios después eso lo convirtió para bien, pero no era lo que Él quería. Él quería que fueran un pueblo diferente. Que tú y yo como iglesia nos atrevamos a entender que vamos a ser un pueblo diferente. Amén. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Atrévase a ser diferente. Atrévase a tener un matrimonio diferente. Atrévase a ser un discípulo diferente. Atrévase a ser un generoso con Dios diferente. Atrévase a ser un jefe diferente. Porque aquí Dios está bendiciendo a más de uno, levantando sus propias empresas, sus propios negocios. Hay varios. Y hay como 5, 6. Atrévase a ser diferente. Sea diferente. Sea un profesional diferente. Y haga parte de una iglesia diferente. Mira, pues que como nadie hace, yo tampoco hago. ¿Por qué no dices, como nadie hace, entonces yo hago? Como el pastor no me ha mandado, entonces yo no voy. ¿Por qué no dices, como el pastor no me ha mandado, pues entonces yo voy? Diferentes. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Y oro pidiéndote, Señor, que esta palabra llegue a nuestra mente y a nuestro corazón de tal manera que la podemos comprender, que la podemos digerir y que la podemos vivir. Padre, que seamos diferentes, que no seamos más consumidores espirituales, sino que en la medida en que consumimos y tú nos nutres, también podamos dar, también podamos responsabilizarnos en nuestro carácter, en nuestra madurez, que podamos crecer, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.